vamos a continuar. Entonces decíamos, vuelvo a mostrar la tapa del reglamento, ahí se ve claramente esto que acabo de explicar. La misma portada del reglamento nos muestra ondas de abollamiento en un perfil C, en un perfil U, en una sección, en un tubo cuadrado o rectangular, sometidos a flexión o a compresión. Entonces, este es el primer punto que hay que salvar, es donde tenemos que poner la mayor atención. Entonces, bueno, nosotros en la clase pasada recorrimos rápidamente el reglamento. Habrán visto ustedes que en el apunte tienen ejemplos para seguir, digamos, paso a paso todas las fórmulas reglamentarias, pero ahora a los fines de resolver la práctica, a los fines de meternos ya de lleno en lo que serían los trabajos prácticos y también un rango muy importante de la aplicación profesional que tienen los perfiles conformados en frío, vamos a poner la atención en unos pocos perfiles conformados en frío. Ustedes saben que los perfiles conformados en frío pueden ser perfiles C, perfiles U, perfiles omega. Sin embargo, a la hora del ejercicio profesional, a la hora de la práctica, los perfiles C son los que cubren el mayor rango de uso. ¿Por qué? Porque son perfiles que tienen el ala rigidizada con un labio. Ese labio lo podemos regular de forma de que sea efectivo, o sea, que no haya pérdidas por culpa del abollamiento del labio, y a su vez que sea suficientemente generoso para que el ala del perfil C sea también una sección que no quede expuesta al abollamiento. Lamentablemente no conviene hacer lo mismo con el alma, porque es lo que le da altura e inercia en su eje de simetría, en su mayor inercia, y entonces el alma de alguna forma va a quedar más limitada en cuanto a pretender que la misma no tenga posibilidades de abollamiento. Pero, repito, el perfil C es el más usado de los perfiles conformados en frío, el más eficiente. Fíjense que prácticamente con la misma cantidad de acero yo puedo hacer un perfil U, pero al no tener rigidizado el ala, ese perfil U seguramente quede sensiblemente penalizado por el abollamiento. Sí, para algunos usos específicos se usa un perfil galera, que es el perfil C con el labio, en lugar de plegado hacia adentro, plegado hacia afuera. Un segundito que voy a dar. Vamos a permitir acá el acceso. Entonces, decíamos, el perfil C es, de alguna forma, el caballito de batalla, el perfil que en la mayor cantidad de aplicaciones va a ser el perfil más económico. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hicimos en definitiva en la cátedra, y esto inclusive lo publicamos en las jornadas argentinas de ingeniería estructural hace varios años, es ya no trabajar en toda la gama de perfiles posibles para hacer más simple la práctica y más simple el ejercicio profesional, sino que de la gama de perfiles que normalmente se comercializan, que normalmente se pliegan, elegir algunos que son particularmente convenientes. Primero, ¿qué tipo de aceros se usan normalmente en nuestro medio para generar perfiles conformados en frío? Bueno, se parte de un producto plano, de una bobina, que es calidad F22 o de una bobina que ya está galvanizada. Eso es una gran ventaja porque ya nos permite que estos perfiles conformados en frío vengan tratados de fábrica con un proceso de galvanizado. Entonces, tenemos dos calidades de acero, las más comunes, una que tiene 215 megapascales de fluencia y otra que tiene 250 megapascales de fluencia. Entonces, si consideramos esta SAR 250, que es el galvanizado, el que tiene la fluencia más alta como
como el acero de mejor resistencia que vamos a usar en la práctica, podemos reducir la cantidad de perfiles con los que vamos a trabajar a solo una cantidad limitada, pero donde esos perfiles tengan el labio y el ala totalmente efectivos, o sea, el ancho es el ancho total, acuérdense ese concepto de ancho efectivo que hablábamos en función de la resistencia postcrítica, tanto a flexión como a compresión. Pero como dije antes, no pretendo lo mismo del alma, el alma la hago suficientemente robusta como para que a flexión sea totalmente efectiva, pero le permito al alma del perfil C no ser totalmente efectivo en compresión. Entonces, ahora, si yo hago estas simplificaciones, el resultado desde el punto de vista práctico va a ser sensiblemente más sencillo. O sea, si ustedes eligen perfiles que cumplen con estas premisas, el cálculo estructural se resuelve con unas pocas fórmulas que en un ratito vamos a ver. Bueno, entonces, primero, como decía, definir los tipos de acero que vamos a usar. Acá está lo que mencionábamos antes, básicamente lo que hace a la calidad F22 y al SAR 250. Alguna discusión que existe sobre esta calidad F22 que de alguna forma está castigada a una fluencia nominal por las normas IRAN actualmente vigentes, ya que en general la fluencia supera los 215 megapascales, pero lamentablemente no así la rotura, que lo obliga a quedar en la calificación de F22, ya que la rotura de este acero es bastante baja, es de 310 megapascales. Esta sería la geometría entonces estándar de un perfil C. ¿Está claro por qué nos concentramos en el perfil C y no en el perfil U, por ejemplo? Sí, profe. En el U, ¿qué pasa en el U? ¿Dónde está el defecto del perfil U? No tiene el ala rigidizada con el labio. Exacto, y eso produce una pérdida de capacidad por abollamiento. O sea, si yo no le pongo el ala del perfil en la que potencialmente debería ser muy cortita, y si el ala es muy cortita, la capacidad del perfil obviamente es muy limitada. Entonces, ¿qué tenemos acá? La tabla de perfiles la tienen ustedes en este apunte, pero también la tienen en las tablas en el tomo 0. Tomo 0, ¿verdad? Las tablas están en el tomo 0. Donde tenemos una serie de perfiles. Todos estos perfiles cumplen con la premisa anterior, o sea, cumplen con labios y alas totalmente eficientes, tanto a flexión como a compresión, y eventualmente almas, que sí son bastante más esbeltas, que son eficientes totalmente en flexión, pero no así en compresión. Bueno, acá tenemos el área, los módulos resistentes, las inercias, las posiciones de centro de gravedad, módulos de torsión, módulos de alabeo, bueno, los posición de centro de corte, todo lo que necesitamos saber del perfil. Recuerden siempre que estos perfiles simplemente simétricos tienen, a ver dónde está el mouse, que lo perdí, tienen el centro de corte no coincidente con el centro de gravedad. O sea que en general, si yo aplico las cargas en la mayor inercia en el centro de gravedad, va a aparecer una torsión, ya que para que no aparezca debería estar la carga aplicada en el centro de corte. Bueno, entonces, lo primero y lo más importante es que esta lista de perfiles, pero fíjense que es una lista muy extensa, hay un montón de perfiles y perfiles que son de hecho bastante esbeltos, no sé, 270, 25 por 2 milímetros de espesor. Este perfil que se lo ve bastante esbelto, sin embargo, para esas calidades de acero, sigue siendo un perfil totalmente efectivo. ¿Qué era esto de los anchos efectivos? Y esto es lo que uno tiene que conceptualmente
recordar del reglamento, para algún caso, calculemos algún ejemplo de compresión lo vamos a tener que usar. El ancho efectivo se define a través de estas fórmulas que vemos ahora en pantalla. El ancho efectivo va a ser el ancho total siempre que esta esbeltez de referencia sea menor que 0,673. De lo contrario, va a ser menor que el ancho total y va a estar gobernada por este factor ρ que hace a la diferencia entre el ancho total y el ancho efectivo. Acuérdense que lo que hacíamos es, considerando que en la resistencia postcrítica las tensiones son variables, considerábamos, en lugar de esa tensión variable, una tensión uniforme, pero que no actuaba sobre todo el ancho del elemento, sino que actuaba sobre un ancho efectivo, de forma tal que la resultante de compresión de las tensiones variables o de la tensión total en un área parcial diera el mismo esfuerzo de compresión para el elemento que estamos analizando. Bueno, para obtener este valor de disminución del ancho efectivo a través del esbeltez, nos basamos fundamentalmente en la tensión crítica. La esbeltez va a ser la raíz cuadrada de la tensión de trabajo sobre la tensión crítica, y la tensión crítica de abollamiento, ya sabemos, sigue este formato general: la constante de placa, la relación inversa de la esbeltez al cuadrado y la constante K de abollamiento, que depende del caso. Entonces, para el labio, el K es 0,43, lo que hace que el labio del perfil C no deba ser un labio demasiado largo, pero tampoco debe ser demasiado corto, porque de lo contrario impacta sobre la capacidad de abollamiento que puede tener el ala. Entonces, bueno, los perfiles que vimos, cuidando esta constante de abollamiento y deshaciendo estas cuentas, nos aseguramos de que el B sea total, o sea, el B eficaz sea el B total. Para los elementos donde están rigidizados por dos almas, el K valdría exactamente 4, pero este caso en realidad correspondería al alma del elemento y no lo vamos a respetar porque el alma del elemento nos resulta atractivo que sea lo más grande posible para que el perfil sea suficientemente alto y tenga buena inercia alrededor del eje X, alrededor del eje de simetría. Mientras que para el caso de los elementos con un labio rigidizante, el coeficiente K va a salir de una serie de expresiones que en definitiva están relacionadas con el largo del labio, con la inercia del labio. Y por lo tanto, el labio va a tener que ser una variable de ajuste no demasiado grande ni demasiado chico para que no penalice el abollamiento del ala del perfil. Cuando sí tenemos flexión, el K en el alma es mucho más alto que el K de compresión, porque bueno, obviamente hay tensiones variables y tensiones de tracción al mismo tiempo. En el caso de un perfil de simetría, vamos a ver que ese K llega a un valor de 0,24, y eso nos permite que los perfiles sean generosamente. Entonces, en base a estas premisas de coeficientes de abollamiento, de tensiones críticas y de esbelteces, yo voy a lograr esto que en general labios y alas sean totalmente eficaces y almas sean eficaces siempre a flexión. Bueno, entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a pasar a calcular la resistencia a flexión de perfiles C en su mayor inercia. Este es el caso más común de empleo de perfiles conformados en frío. A ver, ¿dónde ustedes han visto la aplicación de perfiles conformados en frío? Denme algún ejemplo práctico, alguno de ustedes. Yo en mi casa, por ejemplo, la galería la cubrimos con un techo de chapa y los perfiles en frío.
Y los perfiles serían vigas, ¿no es cierto? O sea, están soportando la chapa trabajando como lo que se llama una correa. Es una viga que soporta la capacidad de flexión de la chapa, ¿verdad? Claro, y también hay unos más grandes que son también en frío, que son como columnas, todo en C. Bien. Todo perfil C. Ahí, fíjate una cosa, el perfil C usado como correa, como elemento que soporta la chapa, es el uso más común y el uso extendido, y donde el perfil C prácticamente no tiene competencia. ¿Algún otro caso que hayan visto de perfil C? ¿Algún otro? A ver. Seguramente han visto, porque como estudiantes de ingeniería son curiosos, cada vez que entran a una estructura miran a ver cómo es. He visto, profe, dos soldados, digamos, en las dos, o sea, armando un cajón y rellenado con hormigón para una columna. Bien. A ver, entonces, el uso más común, o sea, lo que me llama la atención que ningún otro lo haya visto como elemento que soporta la chapa, como viga, como correa, en el lateral, en el techo de cualquier galpón. Ese es el uso más común, ¿verdad? ¿No lo vieron nunca eso? Todos los galpones nuevos yo lo he visto, profe. Exactamente. Todos los nuevos lo hacen así. Exactamente. ¿Sí? Esa es la observación más importante. O sea, y eso es lo que estamos queriendo resolver ahora. O sea, que el perfil C como viga sea el elemento, sea un elemento de alta eficiencia. Para eso me conviene que toda la sección sea eficaz, y por eso elegimos una serie de perfiles donde puedo garantizar esa eficacia. ¿Sí? Ahí está un poco el primer punto a entender de esto. Así como estaba hecho en una cochera, en un quincho, en un galpón, cualquier techo de chapa en general hoy tiene como solución que la correa es un perfil C, o vamos a ver después Metálicas 2 alguna explicación más, de que el otro perfil que es eficiente es el perfil Z, para lograr correas continuas solapadas. Pero, como mencionaron recién, también a veces armamos reticulados con los perfiles conformados en frío, o a veces los soldamos entre sí y generamos una sección dobleteo o una sección cajón. En particular, esa sección cajón es muy atractiva. ¿Por qué? Porque si bien tengo que soldarlos para unirlos los dos perfiles y lograr un cajón, generalmente puedo lograr dimensiones de cajones que son mucho más flexibles que lo que puedo lograr comprando un tubo directamente de pared delgada. O sea, si yo quiero hacer un perfil que tenga 100 milímetros por 100 milímetros por 2 milímetros de espesor, bueno, puedo comprar directamente un tubo 100-102, o puedo tomar dos perfiles C, 150-20, por ejemplo, el labio 2, y unirlos, ¿sí? Y entonces logro una sección cajón. Ese es el otro uso, enseguida vamos a pasar a ver qué pasa con esas secciones. Pero bueno, ahora concentrémonos en esta solución, que es la de los perfiles C trabajando a flexión en su mayor inercia. Entonces, acá ocurre una cosa. ¿Cuál va a ser el límite resistente que gobierna la flexión de un elemento que ya sé que no tiene problemas de abollamiento? Y claramente va a ser el pandeo lateral torsional. Entonces la resistencia va a ser el módulo elástico del perfil, y como es totalmente eficiente, el perfil lo saco de tabla directamente. El módulo resistente, como es todo efectivo, es el módulo de resistente original. Y la tensión máxima a la que puede llegar es la tensión que produce el pandeo lateral torsional. Fíjense que el cálculo a flexión de los perfiles conformados en frío es un cálculo elástico, no hecho mano de la capacidad plástica del perfil, porque eso atentaría más todavía contra las posibilidades de hacer perfiles muy esbeltos. O sea, estos perfiles presentan este rango de esbelteces que le permite ser eficiente, pero en ese rango
no hay posibilidad de que se dé la plastificación de la sección. Entonces el cálculo es un cálculo elástico. O sea, está gobernado por la máxima tensión, que en este caso no debe superar a la tensión de pandeo lateral torsional. La tensión de pandeo lateral torsional se obtiene de estas fórmulas, donde FC vale la tensión de fluencia siempre que la tensión elástica de pandeo lateral torsional sea 2,78 veces mayor que la tensión de fluencia. Si no, hay una fórmula intermedia de ajuste en el comportamiento intermedio entre el valor donde ya el gobierno se lo da el pandeo elástico directamente, que esto es cuando el pandeo elástico es menor que 0,56 veces la tensión de fluencia. Entonces, con estas simples fórmulas calculo FC, para lo cual necesito calcular FE, que es la tensión elástica de pandeo lateral torsional de un perfil conformado en flujo. Y acá la fórmula es mucho más simple porque es el truncamiento de un desarrollo en Taylor a través del momento crítico, el mismo que vimos en perfiles laminados en caliente, pero en este caso, bueno, la fórmula se simplifica mucho. Fíjense, la tensión para un perfil C sometido a flexión en su mayor inercia, la tensión elástica máxima por pandeo lateral torsional es el C sub P, ya lo conocemos, tiene el mismo significado que vimos nosotros en el reglamento 301, pi cuadrado, el módulo de elasticidad, la altura total de la sección, la inercia de la parte comprimida a través de un eje, del eje de menor inercia, en este caso la parte comprimida es la mitad, o sea, la mitad de la inercia en I de la sección. El módulo resistente, recuerden siempre, el módulo resistente es inercia dividido distancia a la fibra extrema, en este caso sería la inercia dividido la altura HT sobre 2, y LB, o el reglamento lo llama KI por LI, es la longitud de pandeo no arriostrada elevado al cuadrado. Entonces, el proceso de cálculo es muy simple. A partir de conocer mi diagrama de momentos, calculo C sub P, conozco la longitud no arriostrada, obviamente, para poder calcular este C sub P. Dentro de esa longitud no arriostrada calculo el momento en A, en B y en C para calcular el LB. Los parámetros resistentes de la sección los conozco, entonces calculo FE, con FE calculo FC y multiplico FC por el SC, que es el SX, en definitiva, es el mismo parámetro que tengo acá, es el módulo resistente en la mayor inercia. Bueno, entonces, esto es bastante elemental. Yo, a través del cálculo de estos parámetros, puedo calcular la resistencia a flexión. Y en particular, si me interesa el caso más común, que es una viga simplemente apoyada que soporte una chapa de techo, o soporta un entrepiso, digamos, la chapa o la madera que forma un entrepiso, lo que va a ocurrir es que entonces esa viga en muchos casos va a funcionar como una viga simplemente apoyada, con una carga uniforme, y entonces sería muy fácil determinar cuál es la carga última que puedo yo soportar a partir del momento de diseño. El momento de diseño sería 0,9 del módulo elástico por la tensión de pandeo lateral torsional, FC, y eso habría que igualarlo con el momento último, Q último, por la luz al cuadrado dividido 8, por lo tanto yo puedo obtener sin mayor dificultad la máxima carga que puede soportar una sección C conformada en frío, flectando en su mayor inercia. Y para eso, bueno, planteo distintas hipótesis, pero la hipótesis más razonable es pensar que esa sección, que es una sección muy esbelta, está por lo menos arriostrada en el centro de la viga. Eso es común hacerlo porque o bien el perfil C forma parte de un sistema estructural particular, o bien simplemente es correa, y en ese caso no es dificultoso colocar lo que se llama una tilla, un elemento que arriostre
por ejemplo, en el medio, se puede poner más de una, pero lo habitual es poner un elemento de arriostramiento transversal en el centro de la correa. Con lo cual, ahí pasamos a un esquema como este. LB pasa a ser la mitad de la luz de la viga, el momento en A y en B y C son estos valores dentro de la parábola, y por lo tanto el C sub B, como ya vimos en los perfiles laminados en caliente, pasa a ser, para este caso particular, 1,29, y por lo tanto el resto, digamos, del formulerio es elemental. Y acá viene una observación, y quizá la observación más importante, es que en la práctica, cómo están ejecutados la mayor parte de los entrepisos donde uso una chapa como elemento de apoyo, o mejor todavía, las cubiertas de techo o las cubiertas laterales de esos galpones, de esos quinchos, de esas estructuras donde yo utilizo como cerramiento la chapa y la correa como una viga simplemente apoyada que lleva la carga de la chapa, en definitiva, a la estructura principal. Bueno, acá hay una particularidad muy importante. La mayor parte de las chapas es tomada a las correas con perfiles con tornillos autorroscantes autoperforantes. Esta es la gran ventaja de los perfiles conformados en frío. Cuando yo tengo que tomar la chapa a la estructura, no lo hago haciendo agujeros y colocando bulones individualmente. Simplemente compro unos tornillos que tienen en la punta del tornillo tienen la punta que hace su mismo agujero, tanto en la chapa como en el perfil. Y es capaz de generar con su rosca, la rosca en la chapa y en el perfil. Entonces, hace su propio agujero, por eso es autoperforante, y hace su propia tuerca, su propia rosca. Entonces, esto es muy fácil de poner, muy fácil de colocar. Solamente hay que tener un embrague para que el ajuste, el momento, no sea excesivo y no querer hacer su propia rosca no desgarre el material base, el perfil conformado en frío y la chapa. Pero eso también es algo muy simple. Prácticamente con cualquier atornilladora o agujereadora manual que sea regulable en velocidad y donde le puedo colocar en el extremo un embrague, un elemento que a determinado torque zafe, yo coloco con mucha velocidad, con mucha facilidad los tornillos autorroscantes autoperforantes. Y eso da lugar a dos grandes ventajas. Una, al fijar la chapa en todo el plano del techo con estos tornillos, yo logro que la flexión que impone la chapa sobre la correa esté nada más que en el eje de mayor inercia de la correa, porque en el eje de menor inercia de la correa es la misma chapa la que forma un diafragma. Pero por otro lado, el ala en contacto con la chapa es un ala que está riostrada, porque ya no se puede desfasar de la correa gracias a esos tornillos autorroscantes autoperforantes. El reglamento lo que hace es considerar como longitud LB de arriostramiento 2 veces la distancia entre esos tornillos autorroscantes autoperforantes. Habitualmente nunca se ponen a más de medio metro de separación, o sea que yo tengo asegurado en el ala en contacto con la chapa un LB de aproximadamente 1 metro, prácticamente en cualquier caso. Eso hace que sea muy eficiente la vinculación entre la chapa y la correa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo tengo cargas descendentes en un techo de chapa, la correa prácticamente no tiene posibilidad de pandeo lateral torsional y solamente tiene flexión en la mayor inercia. Cuando tengo succión en un perfil C que está tomando una chapa de techo, lo que va a ocurrir es que el ala inferior
no está riostrada debidamente, ya que el ala quedó libre. Entonces ahí es donde yo he hecho mano de la tilla que dije antes, del elemento de arriostramiento, para que ese pandeo no se dé en toda la longitud, que me obligaría a colocar elementos muy robustos. Sin embargo, aún cuando la succión gobierna el diseño, el ala que está libre, que no está fija la chapa, se ve beneficiada por la rigidez que tiene de todas formas a flexión el sistema chapa-correa, ya que la chapa tiene capacidad estructural, obviamente aguanta la flexión entre correa y correa, aguanta una persona, por ejemplo, parada en el medio. Esa capacidad flexional hace que la correa no pueda girar libremente. Como no puede girar libremente, empíricamente, además de la posibilidad de empillarle y calcular el pandeo lateral torsional, hay una restricción a ese posible pandeo lateral torsional que se traduce en estas fórmulas que vemos ahora en pantalla. Hay un coeficiente R de reducción de la capacidad cuando el ala que gobierna el fenómeno, el ala comprimida, no está riostrada, pero sí el ala traccionada, y ese valor de R está relacionado con la altura del perfil C. Es muy simple, es un ajuste empírico. El ajuste empírico ahora tiene alguna validación nacional, es un ajuste que se hizo para los usos y costumbres de Estados Unidos, pero hoy ya hay evidencia de algunos ensayos hechos hace unos años en la ciudad de Córdoba, donde están dando por válidas estas reducciones con estos valores de R que, por ejemplo, para alturas menores de 165 milímetros desde 0,7, de 165 a 216 desde 0,65, entre 0,16 y 292 milímetros de altura, ya estoy hablando de una correa de casi 300 milímetros de altura, esa reducción ya es importante, 0,4, ya para correas más altas tengo que apelar a las tillas, ya que la colaboración de la chapa se vuelve muy poco eficiente. Claro, cuanto más grande es la correa, mayor es menor es la capacidad de restricción a ese giro que produce la chapa, ya que la chapa empieza a ser un elemento de una rigidez muy inferior a la que requeriría ese elemento para no pandear lateral torsionalmente. Entonces es fundamental entender que el comportamiento de la correa asociada a la chapa o al revestimiento, ¿sí? Digo, ¿por qué revestimiento? Porque a veces en lugar de la chapa es un panel de fenólico que está generando un piso, a veces es un elemento no necesariamente como la chapa de techo o chapa lateral que se usa habitualmente. Estos coeficientes R sí están pensados para sistemas exclusivos de chapeado convencional, o sea, una chapa ondulada o una chapa trapezoidal, tomado con tornillos autorroscantes, autoperforantes, y en este caso estos coeficientes corresponden a vigas simplemente apoyadas. Bueno, entonces, para que ustedes puedan ejercitar esto, ya tenemos resuelto en esta ayuda la capacidad a flexión que tienen estas vigas en términos de, en general, la máxima carga uniforme que para una determinada luz pueden entregar las vigas. ¿Sí? Entonces, interpretemos esta tabla. Esta tabla ustedes obviamente tienen que ser capaces, son pocas fórmulas, de entenderla y de aplicarla, pero fundamentalmente de hacer los cálculos que nos llevan a formar una tabla como esta. Fíjense, elegimos un perfil, el primer perfil de la tabla, 120, la altura, 50, vamos a agrandarlo un poquito, ustedes ven la pantalla, se llega a ver, porque a veces en el Meet se ve muy chiquito lo que uno está mostrando en el escritorio. ¿Lo ven bien? Sí, ahí se ve bien. Bueno, entonces, fíjense esto que les dije y vamos a ver si después ustedes me lo pueden decir con sus palabras.
Yo tomo un perfil, 120, 50, 15, 1,6. Es un perfil de la tabla original donde no tengo posibilidad de abollamiento ni de labio, ni de ala, ni de alma en flexión. Como estoy estudiando flexión, no hay posibilidad de abollamiento. O sea, el perfil es totalmente efectivo. El primer valor de la tabla es la longitud LU límite. Esta sería algo así como la LP. Es una longitud que si yo garantizo que esté arriostrada cada 1,35 m, lo que va a pasar es que la tensión que desarrolla como tensión de pandeo lateral torsional es directamente la tensión de fluencia. ¿Sí? Y esto es lo que yo les decía, fíjense que si yo coloco cada medio metro un tornillo autorroscante, autoperforante, 2 veces lo que me pide el reglamento como distancia, el reglamento toma un recaudo, ya que la colocación de estos tornillos autorroscante, autoperforante, puede tener cierto grado de imprecisión, de desprolijidad, llamémosle. Entonces, el reglamento para este sistema de chapeado me pide 2 veces la distancia entre tornillos. Y eso, en general, va a ser, como yo decía, menor que 1 metro. O sea que, fíjense que hasta el más chiquito de los perfiles de la tabla cumple con esa posibilidad. O sea, de hecho, si lo que tengo es presión, carga descendente en un techo, bueno, esto va a estar cumplido, por lo tanto, el perfil va a trabajar directamente a su tensión de fluencia. La capacidad de corte que tienen, según las fórmulas que vimos en las clases pasadas, es un valor enorme. Prácticamente no, esta verificación nos exime de hacer demasiadas cuentas respecto al corte, porque estoy hablando de una capacidad de 22 kilonewton de corte para este perfil, que obviamente va a estar muy por debajo de la capacidad de flexión, muy por encima de la capacidad de flexión que tiene. Después, y esto es importante, ¿qué es lo que condiciona una viga generalmente? Y la carga de servicio que produce una deflexión máxima, la deformación. Acá tomamos como criterio la luz dividido 200. Es un criterio relativo, hay que ver el uso que le voy a dar, o sea, qué tipo, tengo que ver si la carga de servicio es dada por una sola carga o por una combinación de cargas. Tengo que ver si es un edificio industrial o un edificio de oficinas o un edificio de vivienda. Bueno, tengo que ver si es un chapeado convencional o hay otro tipo de requerimiento, pero en base a eso yo voy a tener una deflexión máxima en términos de la luz sobre 150, de la luz sobre 300. En este caso, la tabla está hecha para la luz sobre 200, y esa es la máxima carga de servicio que puedo tener con ese límite. El estado de servicio no puede superar 1,5 kilonewton por metro. Bueno, es una carga bastante generosa para la luz de 4 metros, como vemos acá en el enunciado. Y después, para este perfil, entonces, para esta calidad de acero, es un F22, tengo las resistencias según sea. LB menor que LU. Esto es para las cargas descendentes, donde funcionan los tornillos autorroscantes, autoperforantes, tomando el perfil a la chapa desde el punto de vista de su estabilidad lateral. Bueno, esto me permite desarrollar un momento máximo de 1,36, momento último, ¿no?, kilonewton por metro. Si yo ahora pongo a trabajar en succión esa misma chapa, resulta que tengo 2 posibilidades de que esta chapa funcione efectivamente. Cuando la succión con la estabilidad que me permite la chapa solamente, desarrollo una capacidad de 0,98 kilonewton por metro. Si quiero mejorar esto, coloco en el medio una tilla, y ahí la capacidad prácticamente, digamos, no prácticamente, sino que aumenta sensiblemente. En este caso, para la luz de 4 metros, el hecho de colocar un arriostramiento permitiría una mejora, colocar esa tilla, ese arriostramiento central,
permitiría que en el caso de la succión de 0,98 pase a 1,29 kilonewton por metro. Fíjense que para una luz más grande, a medida que aumento la luz, obviamente disminuye la capacidad de carga. La capacidad de carga se ve afectada fundamentalmente por la luz. Fíjense que en este mismo perfil, cuando voy a 8 metros de luz, los valores que obtengo obviamente van a ser inadmisibles, es muy poca capacidad de carga. Estoy hablando en servicio 0,13 kilonewton por metro, una carga muy chiquita. Esto obviamente no va a haber ninguna aplicación práctica que tolere estos valores tan pequeños, pero fíjense qué pasa, como el pandeo lateral torsional empieza a mandar en el problema, y ahora, un arriostramiento en el medio no es muy efectivo, porque el arriostramiento central, de todas maneras, me deja 4 metros de longitud de pandeo lateral torsional, y entonces, acá la tilla no participa como algo eficiente. De hecho, es mejor ponerla o no ponerla, da lo mismo, porque la colaboración de la chapa lleva ese valor a 0,24 kilonewton por metro, o sea, un valor mayor que el que me permite colocar la tilla intermedia. Esto es bastante complejo de entender, de interpretar, ¿no? O sea, la misma tabla para SAR 250, obviamente lo que vamos a hacer en los trabajos prácticos es darle algún caso que no se condiga, digamos, con estos dos aceros, por ejemplo el F24, para que ustedes desarrollen esta misma álgebra, para que entiendan lo que estamos haciendo. Bueno, para la carga de servicio también es muy simple. La fórmula de deformación de una viga simplemente apoyada es la que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, si yo impongo una máxima deformación, puedo despejar la carga de servicio sin ningún inconveniente. Vemos acá la fórmula directamente expresada, que me permite relacionar la inercia del perfil con la luz, la deflexión máxima en términos de la luz sobre 200, sobre 150, sobre 300, dependerá del caso que estoy resolviendo, y esto me da la carga de servicio máxima que puedo entregar para esa deflexión el perfil que estoy eligiendo. Volvamos a la tabla, y ahora le voy a pedir, que me digan ustedes qué interpretaron entonces del funcionamiento de estas vigas simplemente apoyadas a flexión. O sea, por ejemplo, vamos a decir, yo tengo un perfil, una viga de 6 metros de luz, que tiene que tomar una carga última de succión de 1 kilonewton por metro. ¿Cuál sería el perfil óptimo? Van a tener que ir a la tablita, no sé si se llega a ver bien acá. Voy a correr un poco. ¿Se entiende la pregunta, no? A ver si la pongo un poco más grande para que ustedes la vean la tabla. ¿Qué pasó acá? De vuelta para arriba. Entonces, SAR 250, los 150 megapascales, 6 metros de luz y una carga de succión de 1 kilonewton por metro. ¿Cuál sería el perfil más eficiente? El último de los 140, profe. El último de los 140, pero el penúltimo, ¿qué pasa? ¿Por qué no el penúltimo? Si dije 1 kilonewton por metro. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Bueno, entonces, ¿cuál sería el perfil óptimo? Ahí yo no estoy viendo los nombres de cada uno. Uno de los compañeros dice el último de los 140, el 140, 60, 20, 3,2.
Bueno, yo me pregunto, ¿por qué no el anterior? 140, 60, 20, 2,5. Sí, para mí el anterior andaría mejor. Andaría mejor. Inclusive 1,8. el 140, 50, 20, 3,2 también verifica. Perdón, bro, yo me refería, no había visto que llegaba al 140 más para abajo, me refería a ese, al 50, 20, 3,2. Ah, perfecto. Ese perfil, ahora, fíjense en la tabla anterior, en la tabla general, ¿cuánto pesa por metro? Ustedes la tabla la tienen en el tomo 0, o sea, también en este mismo apunte que está en el Dropbox, ¿no? En compartido con alumnos, dice análisis directo de perfiles conformados en frío. Pueden abrir la tabla de perfiles, porque yo ahora me pregunto, ¿cuál es más pesado de los dos perfiles? ¿El 140-50 3,2 o el 140-60 20 2,5? A ver, alguno que busque la tabla, vamos. Voy yo a la tabla. Creo que yo tengo una duda. ¿Por qué no sería mejor el que tiene 1,08, que es el 140, 60, 20, 2,5? Bueno, por eso estoy comparando lo que pesan. El área, que me va a dar el peso del perfil, ¿sí? El área de la sección del perfil, en el caso de el 140, 50, 20, 3,2 es 8,29. Y el área del 140, 60, 20, 2,5 es 7,09. ¿Cuál me conviene poner? El de el 60, 20, 2,5. Exacto. Entonces vuelvo para acá, vuelvo para acá, vuelvo para acá. Entonces ustedes están rindiendo el coloquio en este momento y yo les digo, bueno, fenómeno. Según lo que me dicen, el perfil que me conviene a mí colocar es la otra calidad 0, perdón. Fíjense que no, esta no daba porque estaba usando una 0 de menor calidad. Voy a me conviene usar el perfil 140, 60, 20, 2,5, que entrega un momento en succión de 1,08 kilonewton por metro. Ahora, ¿me conviene colocarle la tilla a ese perfil? La pregunta es, ¿gano algo si lo arriostro en el medio? Mucho no, me parece. A ver, si lo arriostro en el medio, la pregunta es, ¿mejora la capacidad? Sí, ¿verdad? Pasa de 1,08 a 1,19. Claro, ¿Estamos de sí. acuerdo? Pero es necesario aumentarla. O sea, voy a gastar en colocar un elemento si la resistencia del perfil ya está dentro de la carga última que yo tengo prevista para esa estructura. No, claramente acá está la decisión de colocar o no un elemento de arriostramiento intermedio, una tilla. La tilla la voy a poner cuando estrictamente sea necesario para lograr una economía en la cantidad de acero que estoy usando en estas vigas. En este caso no es necesaria, aunque la tilla mejora levemente, como decíamos recién, la capacidad en este caso, eso no es necesario. Ahora, si la carga en vez de succión fuera de una carga descendente, ¿qué carga podría tomar yo con este mismo perfil, con esta misma calidad cero y esta misma luz? ¿1,54, 1,54, exactamente. Bien. Entonces, en definitiva, con unas pocas fórmulas,
yo puedo barrer la necesidad de todo lo que son correas C, como vigas simplemente apoyadas, cuando lo que estoy resolviendo con esta viga es en definitiva una correa, o sea, una viga que soporta un revestimiento lateral, que soporta una chapa de techo. Ahora, fíjense, en el apunte voy a cambiar, voy a pasar al apunte al tomo 5, y van a ver ustedes en el final del tomo 5 un machete que le va a simplificar lo que serían los trabajos prácticos, ¿eh? y lo que va a ser también en definitiva el parcial. El dimensionamiento de perfiles que no presentan inestabilidades de alas ni abios a compresión ni a flexión en el caso de las almas, ¿sí? Entonces, diseño de compresión todavía no lo vimos, vamos a saltarlo y vamos a pasar al diseño en flexión. Diseño en flexión está dado por un momento de diseño que sigue esta fórmula elemental, la repito, 0,9 del módulo elástico, inercia dividido a la altura 2/2 por la tensión de fluencia. Y para el caso de succión, tengo que ese valor está afectado por un coeficiente R que, bueno, tiene estos valores según la altura total de la sección. Para vigas arriostradas en forma discontinua, lo que tengo que hacer es calcular el LB colocando una tilla L/2, dos tillas L/T, después calcular el momento, calcular según el diagrama de momentos el C sub P. Una vez que calculé el C sub P y definí el LB con la cantidad de tillas que corresponde, puedo calcular la tensión elástica de pandeo lateral torsional. Esta que tengo acá, la misma que veníamos viendo en el apunte pasado. Con esa tensión calculo FC y después multiplico FC por S, módulo elástico, y por 0,9 para calcular el momento de diseño. Cuando tengo succión, tengo que decidir si me conviene colocar o no colocar la tilla intermedia en función de lo que está ocurriendo con este coeficiente R, ¿sí? Y este coeficiente R es el punto de quiebre. Profe. Sí. Una consulta. En la tabla que mostraba antes, la tabla. Sí. Eso que si poníamos la tilla mejoraba, ¿no? A veces sí, a veces no. Esa era mi pregunta. Los primeros, ¿por qué no mejoran? Los primeros 4. Bueno, no mejor. En las fórmulas simplemente es el reemplazo de los valores en la fórmula que mostré antes, ¿no? Conceptualmente, ¿qué está ocurriendo? En general, cuando la correa, en función de que esa luz sea más grande y que la correa sea más chica, la colaboración de la chapa es más significativa, ¿sí? Fíjense, si yo me voy al vértice superior derecho de la tabla, voy a encontrar los valores donde en general la tilla es menos eficiente, la chapa es muy eficiente, porque es un perfil chiquito, muy esbelto. Entonces, esa unión de la chapa con la correa impide que la chapa gire y se produzca el pandeo lateral torsional. Si por el contrario yo me voy al otro vértice de la chapa, o sea, me voy a correas grandes, vamos a mostrarlo por acá para que se vea, me voy a correas que tienen no 300, que ya sería 0, sino un valor más bajo, por ejemplo, correas de 260, de 280, fíjense qué va a pasar. El valor con tilla es un valor grande, y el valor sin tilla, o sea, la colaboración de la chapa solamente, da un valor muy bajo. Por ejemplo, vamos a agarrar el perfil 180, 80, 30, 2,5. ¿Sí? Acá, este perfil ya es un perfil tan robusto que colocando la tilla
11,12 es tanto el valor de carga descendente como ascendente. ¿Por qué? Porque ya es un perfil que con 80 centímetros de ancho y con su geometría, una vez que uno lo arriostra en el centro, o sea, con más de 2,6 metros de distancia entre arriostramiento, con menos de 2,6 metros, desarrolla toda la capacidad. O sea, ahí la tilla se vuelve muy eficiente porque el perfil es robusto frente al pandeo lateral torsional. La chapa prácticamente no lo ayuda, porque si yo saco esa tilla intermedia, ese valor baja a 4,45, o sea, es menos de la mitad de lo que aguanta el perfil arriostrado. Un perfil chiquito, más largo, se toma, se arriostra de la chapa. Un perfil más grande, más corto, no le alcanza el arriostramiento de la chapa para mucho. De hecho, si voy a perfiles de más de 300, directamente tengo que colocar tillas, ya que no hay posibilidad de resolver con la chapa la estabilidad. R se transforma en un valor igual a 0. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende, gracias. Bueno, yo les mostraba recién que tengo un machete, lo hicimos a propósito, al final del tomo 5, para poder seguir prolijamente, digamos, las pocas fórmulas que nos hacen falta para estos perfiles conformados en frío particulares. Porque, insisto con esto, yo estoy reduciendo el universo de perfiles a unos pocos perfiles que me interesan fundamentalmente para el ejercicio práctico de la profesión. O sea, esto no es solamente para que ustedes hagan la práctica más simple, esto de haber elegido una lista de perfiles que no presentan abollamiento, o sea, que son totalmente eficaces. Esto fue hecho también como pedido de los fabricantes de estos perfiles, de los conformadores, para lograr una línea de perfiles óptimos. Si bien algunos perfiles muchas veces de esas líneas estándares de perfiles no cumplen con esto, la mayoría trata de parecerse a esta lista óptima de perfiles. Lamentablemente hay que tener cuidado. Algunos perfiles, que obviamente uno puede conformar cualquier medida. Si uno con un labio más largo, con un ancho más grande que estos que establecimos como los límites que no se abollan, entonces lo que ocurre es que las fórmulas ya no son tan simples porque hay que trabajar con los anchos eficaces. En este caso nos estamos ahorrando ese problema y estamos, digamos, enfocándonos en estos perfiles que en definitiva cubren la mayor gama de posibilidades. Ahora, ¿qué pasa en compresión? Y acá en compresión es donde me quiero detener un poquito porque la cosa es más compleja. ¿Sí? Está claro, en flexión fue muy simple. De todas maneras le va a dar un poco de trabajo entenderlo, ¿no? Porque no son las mismas fórmulas, o sea, es otro formato de verificación que el que teníamos para el caso de los perfiles laminados en caliente. Ahora, para la compresión sí la cosa se vuelve más complicada. ¿Y por qué se vuelve más complicada? Bueno, primero porque en general calcular el coeficiente Q para los perfiles laminados en caliente, los perfiles soldados, era algo relativamente simple y por otro lado casi siempre daba 1, ¿sí? El casi era el 95% de las veces. Mientras que para los perfiles conformados en frío, esto no va a ser así. Porque, ¿qué ocurre? Las almas no son eficaces, porque justamente la idea es hacer perfiles altos y flacos. Entonces, en compresión, todos los perfiles conformados en frío en general tienen problemas de pérdida de ancho eficaz. Por lo tanto, cuando yo calculo la carga nominal, y con ella por 0,85 la carga de diseño, voy a calcularla para un ancho efectivo. O sea, una vez obtenida la tensión que produce el pandeo, la multiplico por el ancho efectivo. O sea, para esa tensión F, que es Fn,
tengo que calcular el área efectiva. Y ahí sí voy a tener que ver cuál es el ancho eficaz del alma. La tensión Fn se calcula con la misma fórmula de pandeo del 301, ¿sí? Fíjense, esta fórmula le resulta familiar. Es la misma que los otros perfiles laminados en caliente. Exacto, es la misma, es la misma. Lo que cambia es que cuando calculo la esbeltez de referencia, Fe ya tiene dos posibilidades. Puede ser en el eje, digamos, en el eje, digamos, perpendicular al eje de simetría, en el eje Y, en el eje de menor inercia, el pandeo por flexión. Cuando pandea en el eje débil, el perfil C, lo hace simplemente como un pandeo flexional. Y la tensión Fe, que me permitía calcular la esbeltez de referencia, es la tensión que ya conozco, la tensión de Euler, pi cuadrado por E sobre la esbeltez geométrica al cuadrado. Esta fórmula es la fórmula que venimos viendo desde el primer día de clase. Sin embargo, cuando el pandeo se da alrededor del eje de simetría, lo que tengo es un pandeo por flexión y torsión. Y esto sí se complicó mucho. ¿Por qué? Porque no solo ese pandeo de flexión y torsión depende de la tensión de pandeo de Euler en el eje de mayor inercia, sino también de las características torsionales del perfil. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Y vamos a ver el perfil WT para entendernos qué pasa, para entender mejor qué pasa. El perfil WT tiene un centro de corte que está divorciado del centro de gravedad. Cuando yo lo hago flectar alrededor del eje X, en un pandeo, la carga sigue estando en el plano, ¿sí? Sigue la carga, el perfil se deforma, aparece por flexión alrededor del eje X, aparece un pandeo. El pandeo es una deformación alrededor del eje X. Esa deformación hace que aparezca un momento y un corte como derivada del momento. Ese corte está dado en el plano del eje Y, en el plano del centro de gravedad. Pero como yo necesitaría que la carga estuviera aplicada en el centro de corte para que no aparezca torsión, aparece una torsión. Entonces el perfil, cuando pandea alrededor de X, no solo flexiona alrededor de X, sino que se torsiona porque el plano de corte no está en el centro de corte, sino en el centro de gravedad. El pandeo, acuérdense, si yo lo pongo en una situación de equilibrio indiferente o lo transformo en un problema de flexo-compresión, produce flexiones que puedo yo suponer siguen una ley senoidal. Por lo tanto, va a haber un corte cosenoidal que está asociado a un problema de torsión. Eso da lugar a que la verificación sea una verificación de pandeo por flexión y torsión. Cualquier perfil de simple simetría pandea alrededor de su mayor inercia, de su eje de simetría, potencialmente con un pandeo por flexión y torsión. Para calcular el pandeo por flexión y torsión, tengo que calcular todas estas fórmulas intermedias que me lleve finalmente a este valor de Fe. Una vez que obtuve el FE del eje X, el FE, la tensión elástica de pandeo del eje X y del eje Y, busco la menor, con la menor de ambas voy a calcular la esbeltez de referencia y con la esbeltez de referencia la tensión Fn. Una vez que obtuve la tensión Fn, voy a tener que ir entonces a ver cuánto es el ancho eficaz del alma. Para calcular el ancho eficaz del alma, entonces yo voy a tener que volver a las fórmulas anteriores, o sea, voy a tener que, ahora sí, echar mano a las fórmulas de ancho eficaz, con la particularidad de que K en este caso va a valer 4, porque es el alma del perfil, y está uniformemente comprimida.
el B sobre T lo voy a tener que calcular. Con esta tensión de referencia voy a calcular lambda, donde F ahora es Fn, la tensión de pandeo que acabo de calcular, y con ese lambda voy a calcular el ρ, y ese ρ es el que me va a permitir calcular el área efectiva. La forma rápida de calcular el área efectiva es con esta fórmula. El área efectiva final del perfil es el área total del perfil menos lo que perdí en el alma, ya que lo único que tiene abollamiento posible es el alma, o sea, el H plano menos el HE, que calculé con la fórmula que le acabo de mostrar, por T. Esto que estoy restando es simplemente un hueco que estoy restando en la sección, porque mis tensiones de compresión no van a ser uniformes, va a estar resistiendo en forma poscrítica, y por lo tanto lo que hago es considerarla uniforme a la tensión Fn, pero actuando en un ancho que es menor que el ancho plano total del alma, que es H, actuando en un ancho H menos, en un ancho HE. Por lo tanto, lo que hago es restar lo que no es eficaz. H menos HE por el espesor me da un área que se resta del área total. Bueno, a los fines numéricos, para distintas longitudes de pandeo, tenemos las capacidades a compresión en kilonewton de perfiles C, de acero, en este caso F22, y por ejemplo, con una longitud de pandeo de 4 metros en la mayor inercia y de, 1 o 2 metros en la menor inercia. Y acá hay una cosa importante, o sea, el perfil C tiene un eje de menor inercia que es bastante débil. Por lo tanto, en general, si está trabajando solo, va a tener en el eje de mayor inercia una capacidad propia de la longitud del elemento, pero en el eje de menor inercia muchas veces en la práctica conviene, y de hecho está arriostrado a algún otro elemento o es parte, por ejemplo, de un reticulado. Entonces, desde el punto de vista de la ejecución de esta tabla, lo que proponemos es que el perfil tenga siempre algún arriostramiento intermedio. Y una cosa es muy importante, ese arriostramiento intermedio es tal que, fíjense que siempre figura LKI KI por LI igual a KT por LT. Y entonces acá aparece un concepto nuevo, o sea, ¿cuál es la luz de pandeo en X? ¿Cuál es la luz de pandeo en Y? Ustedes lo conocen. Pero ¿cuál es la luz de pandeo en T? ¿Qué es KT por LT? ¿Qué es esa longitud efectiva de pandeo por torsión? ¿Qué tengo que restringir yo para que no aparezca el pandeo por torsión en una determinada longitud LT? Repito la pregunta, ¿qué se imaginan ustedes que es la restricción al pandeo? O sea, ¿dónde yo puedo considerar que un elemento está arriostrado ante la posibilidad del pandeo torsional? Un arrastramiento lateral. El arriostramiento lateral como tal lo que hace es limita el KI por LI, o sea, es un punto que lo que me está diciendo es la longitud de pandeo LI, no LT. Tiene que ver con la flexión en el eje débil. ¿Cómo limito en un punto yo que no se produzca el giro por torsión? Por ejemplo, que esté empotrado, la viga en los extremos. Tengo que impedir el giro de la sección. Entonces, esto es lo difícil de entender. Vamos al perfil T. Voy al dibujito donde está el perfil T. Tengo a alguien queriendo entrar a la reunión, me parece. Un minutito. Ahí está. Bueno. Entonces,
yo decía, ¿cómo hago para evitar la torsión? Entonces, fíjense esto, en general lo que va a ocurrir es que tengo que evitar la flexión en el eje débil y la torsión al mismo tiempo. Si no, seguramente el resultado va a ser un resultado, digamos, desafortunado. Ahora, a ver dónde tengo comentar. Comentario. Vamos a... Tengo alguna cuestión con el mouse este que estoy usando hoy. Que me trae mal, ¿eh? Bueno, ¿ven esas dos líneas rojas? Sí, sí. Bueno, si yo cuando coloco el arriostramiento tomo el perfil de las dos alas, ¿sí? El perfil no puede girar. Entonces, en ese punto, supónganse que sea el cordón de un reticulado y tengo dos perfiles ángulos que llegan uno a cada ala, como armaba la columna flexocomprimida que vimos, la columna armada en el ejercicio de columna reticulada. Si yo el perfil doble T, en este caso no, perfil C, lo tomo en ambas alas, me aseguro de que en ese punto no haya torsión. Y también me aseguro de que no haya, que sea un punto arriostrado a flexión en la menor inercia, en el eje Y. Ahora, si solamente lo tomo en el centro al perfil, entonces yo estoy impidiendo que el perfil se desplace alrededor del eje Y, o sea, en la dirección del eje X, pero no estoy impidiendo el giro. ¿Se entiende? En otras palabras, y acá viene una observación general muy importante. Si yo quiero impedir el pandeo por flexión y torsión, o el pandeo por flexión pura, que existe igual, lo tengo que hacer brindando un apoyo o un tipo de arriostramiento que no solo impida el desplazamiento alrededor del eje Y, o sea, sería una traslación en el eje X, sino también tengo que impedir que el perfil gire. No puede ser una bielita agarrada en el centro del perfil, porque el perfil sigue teniendo torsión. Entonces, cuando yo voy a las fórmulas de pandeo por flexión y torsión, me voy a encontrar con una dificultad, en definitiva, una pérdida de capacidad numérica, si yo no puedo restringir ese valor de LT. ¿Qué pasa? LT impacta en sigma T, que después viene a impactar en FE. Si yo no cuido que esa longitud LT sea suficientemente pequeña, lo que voy a tener es una brusca caída en la capacidad del pandeo por flexión y torsión. Entonces, en definitiva, y vuelvo al tomo 5. Voy a los perfiles, de esta lista de perfiles, siempre con la simplificación de elegir los perfiles de la tabla que me garantizan
esta eficiencia en alas y labios, y obviamente con un alma que puede llegar a no ser efectiva en compresión. Entonces, ¿cómo es el resumen de la determinación de la capacidad de compresión? Empiezo calculando el pandeo alrededor del eje Y, del eje de menor inercia. Ese es solo pandeo flexional. Después calculo el pandeo por flexión y torsión. Pero ojo, cuando calculo el pandeo por flexión y torsión, tengo que saber cuánto vale Kx por Lx, pero tengo que saber también cuánto vale Kt por Lt. O sea, acá es donde lo lógico es que cada vez que yo coloqué un arriostramiento en la menor inercia, también ese arriostramiento me sirva para limitar este valor de Kt por Lt. Porque si no lo limito, se me va a disparar este valor, Fe, que es la tensión de pandeo por flexión y torsión. Flexotorsional, en definitiva. Ese valor de Fe y ese valor de Fi y ese valor de Fe tienen que ser contrastados para de ahí en más usar el mínimo valor, el valor más chico, que va a ser el eje crítico para el pandeo, con ese, que no necesariamente es el de mejor inercia. Está claro que ahora, ¿qué ocurre? El perfil puede ser que tenga menos esbeltez en Y que en X, pero al aparecer la torsión no se sabe cuál va a ser el resultado hasta que lo puedo valorar numéricamente. Una vez calculada esa tensión, puedo calcular Fn. Una vez calculada Fn, tengo que buscar la tensión crítica de abollamiento con un K igual a 4, después calcular el lambda, con el lambda calcular el ρ, y finalmente el área efectiva. Obviamente si este ρ es lambda suficientemente bajo, el alma es toda efectiva y entonces directamente trabajo con el área total. Finalmente la resistencia de diseño va a ser esa área efectiva por Fn y por 0,85. Profe. Sí. Una consulta. Yo no entendí cuando dibujó en los labios las liñitas esas, o sea, ¿cómo se tomaría en la vida real? ¿Cómo se agarra? ¿Qué se pone? Bien. Lo voy a dibujar un poquito mejor. Le voy a poner acá afuera para que sea más claro qué estoy queriendo decir. Imaginemos que este perfil C, por ejemplo, es un parante de una columna o de una viga reticulada. ¿Sí? Para armar el reticulado, lo que hago es, como barras diagonales, coloco ángulos que van tomados a las alas del perfil. De la misma forma que yo armaba un perfil con un perfil doble T, a ver si tengo. Si en lugar de doble T fueran perfiles C, ¿sí? Si en lugar de doble T fueran perfiles C, si yo armo una sección de una viga o de una columna haciendo un reticulado, el perfil C, igual que el perfil doble T,
tendría una longitud de pandeo fuera del plano, perpendicular, donde está su mayor inercia, fijada por las condiciones de contorno, no sé, empotrado libre, como fuera. Y en la menor inercia tendría la separación en el paso entre diagonales, me estaría dando la longitud de pandeo para el eje de menor inercia, y como está tomada al mismo tiempo en las dos alas, está restringida la torsión también. Entonces, esa longitud sería LI, K por LI en definitiva con K igual a 1, y LT, o K por LT con K igual a 1, ¿no? O sea, sería la longitud de pandeo a flexión y a torsión, ¿sí?, de ese perfil C, a torsión como LT, y a flexión como LI en la menor inercia. ¿De acuerdo? Sí, ahí está, ahí quedó bien claro. Ahora, ¿qué ocurriría si yo, en vez de quererlo tomar, si yo este diseño, tanto para el caso del perfil T como para el caso del perfil C, a mí se me ocurre colocar un elemento acá en el centro para generar, o sea, coloco cartelas y genero articulado que está tomado al centro del alma del perfil C o del perfil T. ¿Qué es lo que pierdo fundamentalmente? Ahí podría girar. Ahí podría girar. Entonces, ¿qué pasa con LT? Y eventualmente va de la base al capitel de la columna. Tendría toda la altura de la columna. La posibilidad de giro de la sección. Y ojo con eso, que esto ya no solo, sino un perfil U laminado en caliente o inclusive un perfil T, lo tomo como estaba originalmente en el dibujo, lo tomo las dos alas, todo el cálculo va a seguir los carriles normales que nosotros conocemos. Pero ojo, que en los perfiles laminados en caliente también existe el patrón. Que si el ariostramiento que yo hago es que es el que nosotros hicimos en la práctica, esos valores de torsión son realmente despreciables, pero dejan de ser despreciables si yo me equivoco y libero la torsión. Y libero, quiero decir, no arriostro debidamente a torsión, porque entonces sí, el pandeo por torsión o el pandeo por flexión y torsión pasa a ser determinante. Miren, en este más que el apunte, mejor todavía, voy a ir al reglamento directamente. Bueno, entonces, acá les mostraba el machete, ¿sí?, donde aparecían las verificaciones torsionales con este término, LT, que en definitiva impactaba en el pandeo por flexión y torsión. En la medida en que yo reduzca LT, esto empieza a tener menor impacto numérico. Ahora, les decía, miren qué pasaba en el reglamento 301. Vamos al reglamento 301. Vamos al apéndice del capítulo E. A ver si está acá o está al final el apéndice, no me acuerdo. Al final los apéndices. Tengo algún problema con el mouse hoy. Para los perfiles laminados calientes pasaba exactamente lo mismo. La tensión FE, fíjense que las fórmulas básicamente son las mismas. Esto podría está copiado de un reglamento en otro, pero a la hora de calcular el lambda E, bueno, acá ya aparece FI, no aparece la tensión FN, y FE, que es la tensión de pandeo elástico. Bueno,
tiene estas expresiones. Para secciones de doble simetría todavía hay una verificación asociada al pandeo por torsión, Kz por L. Esta es la longitud de pandeo a torsión. Y en las secciones de simple simetría, bueno, vuelve a aparecer este término que cuando lo busco está asociado con la capacidad de pandeo alrededor de Kz por L, que es Kz por Lz en realidad, que es la longitud. Esto, fíjense que impacta en el diseño de todos los perfiles. ¿Por qué nos tomamos la licencia de no empezar por este tema, el pandeo, cuando vimos barras simples, cuando vimos barras armadas? O sea, en general, ¿qué ocurría? Si nosotros brindábamos un tipo de arriostramiento como el que les acabo de explicar, esto numéricamente no impacta en el resultado. Ahora, si yo no cuido estas relaciones, si no cuido que este Kz por Lz, digamos, esta longitud asociada a la torsión, sea del mismo orden que el pandeo de la menor inercia, también en los perfiles laminados en caliente este resultado se dispara, y especialmente en los perfiles SU, en los perfiles de simple simetría. O sea, lamentablemente hay una simplificación práctica que veníamos haciendo que daba resultados suficientemente aproximados cuando se trataba de configuraciones como les acabo de mostrar, pero que podría, en una mala solución, podría volverse crítica, y de hecho no la podemos evitar en los perfiles conformados en frío, ya que su capacidad torsional es muy baja, y entonces esa forma de impedir el giro del perfil resulta fundamental. Entonces, ¿se entendió esta idea? A ver si quedó el dibujito. No, me fui para otro lado y no se ve más el dibujito que había hecho de la sección, ¿no? Esto entonces, esto es para laminados en caliente. En laminados en caliente pasa exactamente lo mismo que conformado en frío. La diferencia es que la capacidad torsional, o sea, el módulo de torsión, el módulo de alabeo del perfil, suelen ser mucho más generosos y en términos numéricos impactar mucho menos en los resultados. Y ese impacta menos si es la longitud de pandeo por torsión acotada de la misma forma que la longitud de pandeo del eje de L. Si no hago eso, estos resultados también se disparan en los perfiles laminados en caliente. Bueno, ahí sería bueno que alguno me haga alguna pregunta o alguna observación, o si quiere repetir un poco este concepto, ya que, bueno, de alguna forma estamos yendo ya digamos, a completar algunos temas que nos habían quedado mencionados, digamos, cuando vimos el pandeo en definitiva de perfiles laminados en caliente. Bueno, les decía, acá tienen ustedes la posibilidad de practicar con distintas longitudes de pandeo de perfiles C sometidos a compresión, para los distintos tipos de acero, el F22 y el SAR 250. Bueno, yo les había comentado entonces al principio que un uso frecuente era formar cajones con los perfiles C, así como lo vemos ahora en la imagen, y esos cajones sí que funcionan bien porque acá es una sección de doble simetría y desaparece entonces el pandeo por flexión y torsión, o el pandeo flexotorsional.
entonces la verificación de estos perfiles ya es mucho más simple, solamente impacta las dos posibilidades de pandeo por flexión y por lo tanto, bueno, después tenemos que calcular los anchos efectivos de las almas, de la misma forma que lo hicimos en el apartado anterior, y acá tenemos la tablita de la capacidad de compresión que tienen estos cajones formados por dos perfiles C. Por último, y esto ya prácticamente es a nivel anecdótico, vamos a concentrarnos en los perfiles C para el caso de los parciales y de los trabajos prácticos, pero acá tenemos desarrollada la capacidad de los perfiles ángulos conformados en frío, que tienen algunas particularidades, y entre ellas es que, en general, el eje de mayor inercia está asociado a la capacidad de pandeo por flexión y torsión. Aunque parezca mentira, en general, este perfil no pandea en el eje B, sino que pandea alrededor del eje W asociado a la torsión, ya que en general en los ángulos la longitud de pandeo es todo el largo de la barra, ese es el caso más común. Y en ese caso tan común, bueno, ¿qué ocurre? Al tener muy baja capacidad torsional, al no tener posibilidad de alabeo impedido, las fórmulas de pandeo se simplifican, pero se simplifican a costa de que este valor de sigma t es un valor muy bajito que impacta en esta fórmula, llevándolo a valores de escasa capacidad de compresión. Pero, de todas formas, bueno, siguiendo las fórmulas reglamentarias que están compactadas en esta publicación, uno puede obtener la capacidad de compresión de distintos perfiles L para distintas longitudes de pandeo y distintos aceros. Esto le permite a ustedes también chequear si están interpretando bien cada parámetro en este desarrollo de fórmulas que nos da el reglamento. Ojo, acá también los perfiles ángulos son perfiles que en general no son eficientes, entonces hay que calcular el área efectiva y bueno, y para calcular el área efectiva obviamente recalculamos el área del perfil ángulo, en este caso esta sería la fórmula de área efectiva que le corresponde a un perfil ángulo que en general, como dije recién, termina no siendo el área total de la sección. Bueno, finalmente, y para terminar, esto es lo que van a ver ustedes, lo que es algo que vamos a usar en Metálicas 2, entonces yo les pido que le peguen una mirada. Acá tienen ustedes el ejemplo de una correa donde están indicadas, y ustedes todavía no lo hacen, pero es parte del trabajo del año próximo, evaluar las cargas, la carga D, la carga L, LR, la carga de viento, y con esa evaluación de cargas, ver qué combinación es la combinación crítica y determinadas las combinaciones tanto de servicios como últimas, ver si corresponde o no colocar una tilla intermedia y si la correa que estamos proponiendo es suficientemente rígida y suficientemente resistente o no. Por último, acá tienen la capacidad de compresión de este elemento, que es un elemento que está riostrado en el medio a torsión y a flexión, y acá tenemos los valores intermedios, digamos, de longitudes de pandeo y tensiones asociadas a este perfil y a estas longitudes de pandeo, ¿no? Para que puedan ustedes seguirlo, digamos, como ejercicio práctico. Este ejercicio se los recomiendo, es la última hoja del tomo 5. Se las recomiendo porque es, en definitiva, algo que vamos a usar el año que viene, así que cuando tengan que estudiar este tema, revisen numéricamente este ejercicio, a ver si lo logran interpretar, ya que es, digamos, es el mismo formato que el de la verificación de las correas del edificio que van a proyectar el año que viene. Bueno. Preguntas.
Bueno, a ver, alguno que haga algún comentario, alguna pregunta. Hoy, con esta última clase estamos cerrando ya la materia. Ahora viene la corrección de trabajos prácticos. En 15 minutitos empiezan con la corrección de TP. La clase que viene tenemos el último parcial. Y bueno, después ya lunes feriado, y la próxima instancia ya es el recuperatorio de algunos de los parciales para aquellos que no tengan aprobado, que no terminen aprobados los 3 parciales. Así que bueno, vamos a ir colocando esta semana también horarios de consulta, y si quieren ahora aprovechar cualquier duda que tengan, me la van haciendo saber. Sí, ¿me están escuchando? Sí, profe, te escucho. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda sobre este tema? ¿Alguna duda sobre los parciales? Por ahora no, profe. Bueno, fenómeno. Entonces, si les parece, ya tómense un descansito de 15 minutos y después empieza la corrección de trabajos prácticos. Matías, no sé si quería hacer algún comentario, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o ya cerramos esta videoconferencia? No, de mi parte no, Marcelo, yo ya les mandé ahí el link a los de mi grupo, está en el campus, pero es el link que uso siempre, así que... Claro, sí, seguro, en general ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y también, bueno, como dijiste vos, Marcelo, nos encontramos a las 10:30. Perfecto. Bueno, entonces ya, bueno, cada uno tiene un horario. A 10:30, bueno, entonces tenemos un rato más, pero bueno, no, insisto, si no hay ninguna pregunta, lo cortamos acá, descansan un rato y ya nos vemos la semana que viene en el último parcial. Dale, profe, buenísimo. Perfecto, profe, nos vemos. Profe, Listo. Gracias, hasta luego. Chao.